Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos con una preparación, pastas, sí, como siempre ya hemos desarrollado pastas en diversas ocasiones, pero hoy venimos con una salsa a elección por muchas personas. Estoy hablando de una salsa que básicamente es conocida más que nada por el plato principal. ¿Conocen el lomito al champiñón? Bueno, básicamente esa misma preparación pero en un formato salsa. Vamos a estar trabajando con unas tiras de lomo, vamos a cortarlas bien finitas, saltearlas en manteca, agregarle los champiñones, darle mucho rock and roll, mucha onda a esa presentación y por sobre todo vamos a estar acompañando esa salsa con una buena pasta que ya en varias ocasiones les había mostrado cómo hacerla para que quede al dente. Todo eso lo vamos a estar recordando hoy, así que vamos rápido a ver nuestra lista de mise en place. Para la preparación de hoy necesitamos 3 cortes de lomo, 2 dientes de ajo, una cebolla blanca, una lata de champiñones, un cubito de caldo de carne, 300 gramos de crema de leche, 50 gramos de manteca, así también 50 de harina, pasta a elección, sal y pimienta. Muy bien, regresamos, ya viste los ingredientes, tenemos todo sí o sí al alcance en cualquier supermercado, así que vamos a arrancar. Primero que nada, vamos a trabajar en lo que respecta a nuestra salsa, ¿sí? Básicamente tenemos que empezar cocinando la carne. Tenemos corte de lomo, normalmente yo te pediría, como es lomo al champiñón, vos podés pedir precisamente lomito, podés pedir cordón de lomito, la cabeza, normalmente son los cortes que se pueden utilizar para salsas. Cuando vos pedís un lomito al champiñón específicamente, que podría ser el plato en un restaurante, te traen el medallón, ¿sí? Que vendría a ser la parte del cuerpo del lomito. En este caso, como va a ser un formato salsa, se utilizan los otros cortes que sería la cola, la cabeza, la punta, o incluso se utiliza otro tipo de carne que puede ser la bola de lomo, que también es totalmente aceptable para lo que estamos buscando. Bueno, lo importante es que para la salsa cortes lo más finito que puedas la carne. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, al cortarla bien finito vos estás asegurando, primero, que no te quede muy dura, ponerle que el corte de la carne sea duro, entonces vos cortándola fina, pasa totalmente desapercibido porque pasa mucho menos tiempo en la boca masticándose. Entonces no tenemos problemas con eso. Entonces, primer paso, cortar la carne bien finita. Segundo paso, es importante tener en cuenta el condimento que le vayas a poner. Normalmente sí o sí tenemos que utilizar un poco de ajo, un poco de cebolla, todo eso vamos a estar agregándole, pero primero vamos a terminar con los cortes. Fíjate cómo voy cortando, bien finito. Acordate siempre de trabajar con un cuchillo bien filoso. No se acostumbren en casa a trabajar con los cuchillos de sierra porque es mucho más probable que te cortes con uno de esos que con uno de estos. El peligro de utilizar los cuchillos sin filo es que al no estar filosos uno ejerce mucha más presión, mucho más trabajo en el corte que está ejerciendo. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer eso corres más el riesgo de accidentarte. Por eso siempre tengan en cuenta trabajar con cuchillos grandes, por más que te sea incómodo, te es incómodo al principio, después con el tiempo te vas acostumbrando. Y por sobre todo, al estar bien filoso no tenés que estar trabajando mucho, no tenés que estar peleándote con la carne para cortarla. Sea la carne, sea vegetal, lo que fuere. Y por sobre todo, al trabajar con un cuchillo que sea de una hoja lisa totalmente, no estás dañando el corte de la carne o el corte de vegetal. Por ejemplo, otro error que sucede mucho es cortar la cebolla con el cuchillo de sierra. Y como el cuchillo de sierra tiene justamente dientes que van violentando, digamos, al vegetal, este suelta mucho más el ácido que te hace llorar. Entonces, por eso es bueno trabajar siempre con cuchillos afilados. Muy bien, creo que con esto de carne es más que suficiente. Fíjate cómo está todo bien finito. Esto vos también tenés la elección de golpearlo previamente, entonces va a estar aún mucho más blando y es una ventaja enorme, ¿sí? Lo golpeas y después otra vez lo cortás finito, imposible que te quede dura la presentación. Eso es un pequeño truco o secreto para que lo tengas en cuenta incluso a la hora de hacer cualquier otra preparación, para hacer guisos, para hacer estofados. Golpea un poco la carne y santa solución. Muy bien, sartén bien caliente. ¿Por qué bien caliente? Acuérdate que son piezas pequeñas, se van a cocinar muy rápido y queremos que justamente se sellen. Entonces, sartén caliente, disponemos el aceite y directo. Una vez que dispones la carne sobre la superficie caliente, no la muevas. Si vos la empezás a sacudir, a moverla, qué sé yo, ¿qué pasa? Va a empezar a soltar líquido. Ese líquido es imposible recuperarlo después porque justamente es lo que pierde la carne. En este punto vos podés agregar la sal y la pimienta. ¿Sí? Un poquito de pimienta,
y también un poquito de sal. Acordate, sartén bien caliente, al máximo, a todo lo que dé, al mambo. Acá también vamos a aprovechar y vamos a agregar el diente de ajo que te estaba pidiendo. Una cosa con la que tendríamos que haber empezado y yo no empecé es la pasta. Acuérdate de tener hirviendo el agua porque vamos a tener que, como te digo, cocinar la pasta, dejarla al dente y después terminar en la salsa, como lo habíamos hecho con muchas otras presentaciones. Siempre está bueno que tengas el agua hirviendo para poder hacer tu presentación. Ahora vamos a picar un poquito de ajo y ya vamos a estar incorporando en la carne, ¿sí? Sacamos los tallitos, lo picamos bien y directo a la sartén junto con la carne, que empiece ese proceso ahí de familiarización de sabores. Ahí va. Fíjate cómo se está cocinando rápidamente. Ahora sí podés empezar a moverla, a sacudirla un poco, ya que se generó justamente el sellado. Bueno, lo dejamos acá. Mientras tanto, te tengo que hablar de algo muy importante. Es cómo cuidar tu figura, cómo bajar de peso, cómo eliminar esa grasa acumulada de la celulitis. Todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura, que te trae a Jack y Pangao. Ellos se van a ocupar de tonificar tus músculos, de eliminar toda la grasa acumulada después de comerte esta pasta con lomito. Así que haz tu pedido al 021-522-610 o también tenés el número de celular, es tu otra opción, el 0982-380-527. Muy bien, vamos a una breve pausa, un corte súper breve y ya estamos con más de Cocinemos Juntos acá en Red Guaraní. Muy bien, regresamos con más de Cocinemos Juntos. Yo acá empecé a hervir el agua, empecé a calentar en realidad el agua, estoy un poco atrasado con eso, pero no te preocupes, vos podés hacerlo un poco antes, pero en realidad es el primer paso con el que tenés que empezar. Hervir el agua, poner la pasta, marcarla bien, acordate de dejarla al dente, no tengas miedo de comer la pasta al dente porque no está cruda, es más, vas a poder absorber mucho mejor incluso los almidones, los carbohidratos los vas a poder asimilar mucho mejor, el organismo los recibe de mejor manera cuando la pasta está al dente y no tan pasada de cocción. Entonces, no te preocupes por eso, animate a comer pasta al dente, esto vamos a esperar todavía porque el agua aún no hierve, entonces esos son datos importantes a tener en cuenta. La carne ya está totalmente cocida, ya está sellada, así que esto lo vamos a disponer a un lado, porque vamos a utilizar la misma sartén y todo ese sabor que quedó dentro para poder cocinar el resto de los ingredientes. ¿Qué tenemos después? Tenemos la cebolla y los champiñones, que lo vamos a cocinar juntos y vamos a estar incorporándolos. Esta cebolla es gigantesca, entonces vamos a utilizar solamente la mitad. Vamos a cortarla en julianas, sería, o tiras, como quieras llamarlo. Vamos a estar incorporando a la sartén junto con los champiñones. Lo mismo, el mismo consejo que te había dado hace un ratito para la carne, bueno, lo mismo para la cebolla. Cuchillo bien afilado, evitas llorar. Otro truco también que me enseñaron es cortar la cebolla cerca del anafe de fuego, entonces justamente el fuego se ocupa de eliminar el ácido que la cebolla va despidiendo. Ese truco está muy bueno realmente. También otra posibilidad es que la dejes descansar en agua durante unos 15 minutos, o sea, ya pelada, sin la piel. La dejas descansar 15 minutos en agua fría y también anula en gran parte ese ácido que tiene, que justamente es el responsable de hacerte lagrimear. Muy bien, yo creo que es cantidad suficiente de cebolla. Tenemos ya los champiñones listos, un poquito de manteca y comenzamos a cocinar esto. Acá mismo en la sartén donde cociné la carne, sin limpiarla, sin nada, porque justamente quiero que todo ese sabor se comparta con el resto de los ingredientes. Eso es muy importante tener en cuenta en cocina, no lavar muchas veces ciertas superficies de cocción porque en esa superficie se encuentra a veces escondido el sabor. En un buen sellado, vos después de terminar una carne, en esa sartén donde sellaste un bife de pollo, de carne, de cerdo, vos lo levantás con un poquito de vino, de cerveza, algún producto, alguna bebida espirituosa. Eso levanta todo el sabor y por sobre todo estás haciendo rendir cada uno de los elementos de tu preparación. Bueno, manteca bien fundida, va la cebolla. En este caso estamos utilizando solamente manteca, podés poner un poquitito de aceite, acordate, el aceite le das esa resistencia al calor, a la manteca. Vas a ir viendo
cómo la cebolla va a ir tomando todo el color del sellado que hicimos antes. Y acá mismo ya agregamos los champiñones. Si tenés la suerte de encontrar champiñones frescos, que hay en algunas casas de supermercados, utiliza eso. Mi consejo es que cuando utilices champiñones frescos tenés que tener la sartén mucho más caliente de lo que las tenemos ahora, porque justamente liberan mucha agua también. En cambio, si no conseguís los frescos, utilizás los enlatados, que está igual de bien. No te preocupes por eso, igual va a quedar súper la preparación. Bueno, esto tenemos que cocinarlo básicamente en un principio a fuego fuerte para que tome color, pero después bajamos la temperatura porque queremos que la cebolla se ablande, queremos que esté tierna. Es muy importante eso, no encontrarte en algún punto de la preparación con una cebolla, masticarla. Es desagradable para la mayoría de las personas, entonces recomendable es que esté bien cocido. Muy bien, tenemos entonces los champiñones, la cebolla, la carne y el ajo, está todo acá listo como para mezclarse. Le agregamos la crema de leche. Y después el agente que va a ligar esto, que es la manteca y la harina en partes iguales, que ya te lo había mencionado una vez. Eso mezclado en partes iguales te ayuda a espesar la preparación. Entonces eso lo tenemos ya todo listo, todo está marchado. Lo único que tenemos que esperar es el agua, hierve, agregamos la pasta y ya en el otro bloque vamos a estar terminando la presentación. Pero antes te tengo que hablar de algo muy importante y es cómo cuidar tu figura, cómo eliminar esa grasa extra que tenés. Bueno, todo eso con mucho ejercicio, pero también con ayuda de Jack y Pangao. Dismar Salud y Cultura se ocupa de traerte a esta pareja infalible para destruir de verdad la celulitis, la gordura y la obesidad. Además de eso, tonificar todos tus músculos. Hace tu pedido al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, en tanta charla, la cebolla ya está bastante blanda. Fíjate el color que va tomando. En este punto, que todavía tiene que seguir cocinándose un poco más, vamos a agregarle a la carne. Entonces ya todos estos ingredientes, todos los sabores ya se van conociendo, ya van mezclándose. Y por sobre todo, ya vamos consiguiendo el sabor que estamos buscando. Acuérdate de siempre condimentar bien esto, no te olvides de ponerle sal, pimienta. Anda probando cada tanto, no está mal probar cada tanto la preparación. Ese a veces puede llegar a ser un mal hábito, el hecho de no probar la comida, porque muchas veces no estás acostumbrado a probarla, después la llevas a la mesa y resulta que le falta sal, le falta condimentos. Entonces está bueno que siempre, cuando puedas, le des una probada. Muy bien, esto ya está prácticamente listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle una cocción un poquito más prolongada, pero a fuego más bajo. Ahora, ¿qué pasa? No queremos que se seque el producto. Para eso es que yo pedí un poquito de caldo de carne. Vas a agregar un poco. Entonces esta agua, este caldito, además de potenciar mucho más el sabor, también te ayuda a que se cocine a temperatura baja. Agregamos también la crema de leche y dejamos que esto levante temperatura lentamente, se vaya cocinando suave. Entonces lo que le falta a la cebolla va a terminar y por sobre todo la carne también va a terminar de ablandarse junto con los demás ingredientes. Bueno, lo dejamos acá, me falta la pasta, la salsa es espesarlo nomás, después mezclar todo y ya servimos. Así que quédate ahí prendido que ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos, ahí con una toma de la salsa hirviendo suavemente. Acuérdate, no llevar mucho a temperaturas altas, porque justamente lo que buscamos es que la crema no hierva tanto, que no rompa el borde, porque si no obviamente se puede desbordar. Pero por sobre todo queremos que en ese proceso tan lento de cocción, todos los sabores se integren mucho mejor. Ahora la pasta ya está, ¿sí? Que es lo que estábamos esperando en realidad. Como te había dicho, la pasta al dente. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente en el paquete en el que de cualquier marca de pasta siempre te marca el tiempo para la cocción. Normalmente suele variar entre 6 a 8 minutos como máximo, que si vos realmente lo medís eso, es infalible. Nunca falla el tiempo de cocción que te miden los paquetes. Entonces, tened en cuenta eso para sacar la pasta al dente, que es mucho más interesante. Y bueno, después lo que vamos a hacer es simplemente la salsa, mezclarla con la pasta. Ahora lo único que le falta a la salsa es darle el punto, la textura deseada, que es básicamente darle espesor.
¿sí? Que tenga un poquito de consistencia. La pasta ya la ponemos en un bowl aparte. Fíjate cómo la salsa se redujo en gran porcentaje, quedó bastante espesa, pero aún quiero que quede un poquito más cremosa. Para eso lo que hice acá es mezclar en iguales proporciones harina y manteca. Esta es la otra forma de hacerlo. Yo ya te había mostrado hacerlo en una sartén, poner manteca y harina, derretir la manteca, después agregar la harina y te queda como un puré al que le vas agregando líquidos y se va espesando. Bueno, esto es exactamente lo mismo pero en frío. Básicamente lo que hacemos es esperar que la manteca quede a temperatura ambiente y ahí la mezclamos con la harina. Entonces, después lo que haces es tomás un poquito de esto y lo agregas a la preparación en la que querés espesarlo. Lo revolves y como ya la salsa está hirviendo, rápidamente lo único que esperamos es que la harina se cocine. Entonces, ahí justamente generamos la textura. Fíjate, en cuestión de cuánto. En 10 segundos que agregué, ya se espesó lo suficiente. Esto, la preparación completa, la salsa entera, al bowl con los fideos. Ahí estamos, lo mezclamos bien. Fíjate la presentación que tiene, la mezcla, todo. Lo mezclamos bien porque es muy importante que esto, todas las partes de la pasta, cada elemento esté bien integrado junto con el sabor que estamos generando. Muy bien, vamos a hacer un resumen rápido de lo que estuvimos haciendo. Básicamente lo que preparamos fue cortar toda la carne en tiras bien finito para que te quede blanda la presentación. Y después lo que hicimos fue sellarlo en la sartén bien caliente, un poco de ajo, le dimos un buen sellado y la reservamos. Después en la misma sartén sin limpiarla agregamos un poco de manteca, cocinamos la cebolla junto con los champiñones. Esperamos a que tome color, que se ablande un poco. Después volvimos a integrar toda la carne junto con el ajo, lo que habíamos cocinado previamente. Lo cocinamos un poco, dejamos que se conozcan los ingredientes, que se combinen los sabores, agregamos un poco del caldo para que justamente también ayude a una cocción un poco más lenta pero constante. Y después agregamos la crema de leche, que es prácticamente el punto final, donde dejamos que se vaya reduciendo, pero por sobre todo que vaya mezclándose con el resto de los sabores. A eso le agregamos esta mezcla de manteca y harina en mismas proporciones para poder espesar la preparación. Y por otro lado, que ya depende de vos en realidad utilizar o no pasta, puedes utilizar arroz, puedes hacer una polenta incluso, que queda igual de bien. Vos preparás tus carbohidratos con lo que quieras acompañar esto. Nosotros hicimos con unos fideos moñitos que quedan súper bien. Bueno, más que nada son los ingredientes de hoy, es la presentación del día de hoy. Pero después de esto seguramente te estarás preguntando cómo voy a hacer para bajar todas las calorías que consumí con esta pasta. Bueno, sencillo, te comunicas con la gente de Dismar Salud y Cultura. Ellos te ofrecen la ayuda de Jack y Pangao. Ellos van a destruir la grasa acumulada, la gordura, la obesidad y por sobre todo te van a ayudar a tonificar tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura al 021-522-610 o la otra opción que tenés es el número de celular 0982-380-527. Muy bien, esta cantidad de pasta fácil te rinde para 4 personas. Acá los muchachos de la producción ya están atentos a la presentación. Vamos a estar probando. Esto mismo podés hacerlo con pollo, podés hacerlo también con cerdo. Es el mismo procedimiento, ¿sí? Sellar bien la carne, tener la pasta ya lista. Si no te gusta el champiñón, lo podés obviar sin ningún problema, no hay drama con eso. Vos lo obviás y podés agregar cualquier otro ingrediente. Lo importante acá es la técnica, básicamente poder desarrollar una salsa con carne, justamente buscando esos sabores que vos estabas, que por ejemplo, básicamente imitar los sabores de un lomito al champiñón, que es un plato de restaurante elaborado, pasarlo al formato salsa. Le ponemos un poquito de ají picante por encima y nada más que eso. Obviamente vos también podés agregarle un poco de queso parmesano, algún verde, un poco de perejil fresco. E incluso al sacar la pasta recién del agua, le podés poner un poco de perejil fresco, un poco de cilantro, las hierbas que vos quieras, para darle un poco de sabor a la pasta por separado y después integrar todo el resto. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy. No dejes de comunicarte con nosotros a través de las redes sociales para darnos tu opinión, para pedirnos consejos, incluso sugerencias de qué podemos estar cocinando con Julio. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau.